Ecuatorianos, Ricardo Patiño ha criticado duramente a los últimos 3 gobiernos de Ecuador, señalando su ineficiencia en la gestión de la crisis eléctrica que afecta al país. Según Patiño, Daniel Noboa y sus antecesores han reducido drásticamente la inversión pública, lo que ha agravado la situación. Patiño destaca que este es un comportamiento típico de los gobiernos neoliberales, cuyo enfoque en hacer negocios priva al sector público de los recursos necesarios para el bienestar social. La falta de políticas públicas eficaces ha llevado a una infraestructura debilitada que hoy no puede quedarse sin responder a las necesidades básicas de la población, incluyendo el suministro eléctrico. Vamos a mirar. Gobiernos ineptos, pero no son solamente ineptos, sino que lo que quieren hacer son negocios. Esto es muy típico de los gobiernos neoliberales. Reducen la inversión pública, como la han reducido a casi cero, como hacen mal las políticas públicas, o como en algunos casos hasta las convierten en nada. Entonces, vamos a traer al sector privado para que invierta, para que nos solucione los problemas. No, los problemas estructurales, los problemas fundamentales de un país los tiene que atender el sector público, porque el sector público está pensando en el bienestar de todos y de todas, en el bienestar de la gente. A eso se dedica, a eso debe dedicarse. Pero el pensamiento neoliberal dice lo contrario. Dice el Estado que sea chiquito, que el sector privado atienda. Eso tiene sentido para la producción de cosas normales, pero no para la energía, no para el agua potable, no para las carreteras, no para la conectividad. De eso tiene que encargarse el Estado. Pero lo que no se puede es descuidar un asunto tan vital, tan básico, como en el cuerpo humano, el corazón, que funcione, que haya energía, que haga que funcione el país. Eso no se puede descuidar. Cuando en este momento hay más de 1000 megavatios de déficit de potencia para que funcione la economía ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana, para que funcionen los hospitales, para que funcionen las empresas, para que funcionen nuestras casas, para tener luz en nuestras casas, para poder cocinar, para poder bañarnos, para poder tener incluso agua potable. Y hicieron tanta laraca y tanta lámpara trayendo una barcaza, que además, parece ser que además había ahí cosas chuecas, ¿no? Vino la barcaza sin que hubiera comenzado ni siquiera el concurso, ¿sí? Lo que demostraba a las claras de que ya ellos eran los asignados. Pero dejando eso de lado, trajeron una barcaza que apenas nos puede dar 100 megavatios de 1000 que tenemos de déficit. Por tanto, puede estar funcionando la barcaza y nosotros seguimos a oscuras, seguimos sin electricidad. No podemos permitir que eso siga así. No podemos permitir que nos sigan destruyendo al país. Tenemos que recuperar nuestra capacidad, incluso de asombro, de indignación ante las cosas que pasan. Ricardo Patiño ha criticado duramente a los últimos 3 gobiernos de Ecuador, señalando su ineficiencia en la gestión de la crisis eléctrica que afecta al país. Según Patiño, Daniel Noboa y sus antecesores han reducido drásticamente la inversión pública, lo que ha agravado la situación. Patiño destaca que este es un comportamiento típico de los gobiernos neoliberales, cuyo enfoque en hacer negocios priva al sector público de los recursos necesarios para el bienestar social. La falta de políticas públicas eficaces ha llevado a una infraestructura debilitada que hoy no puede responder a las necesidades básicas de la población, incluyendo el suministro eléctrico. Se burlan de los ecuatorianos. Es increíble lo que vivimos en el país. Apagones, pero masivos, en todo el país, a toda hora, sin previo aviso. Tengo un informe técnico de lo que ha pasado, o más bien lo que ha dejado de pasar, lo que no han hecho en los últimos años. Ustedes saben que en el gobierno de la Revolución Ciudadana construimos 8 hidroeléctricas. Dejamos al país con la suficiente energía, pero incluso con el 20% de reservas adicionales y con capacidad de exportar. Comenzamos a exportar energía a Colombia y a Perú en nuestro tiempo. De los técnicos, los que más conocen de electricidad en este país, nos dicen lo siguiente: el plan maestro del 2016 al 2025 contemplaba la instalación de 3.574 megavatios. Tenían que haberse instalado nuevos en ese periodo para que soportaran
la demanda creciente de energía, que es aproximadamente 300 megavatios por año. Esto tenía que haberse hecho entre el 2017 y el 2024. ¿Y saben cuántos se instalaron? Se instalaron solo 121, o sea, nada. Porque hay que decirlo con claridad, han sido 3 gobiernos, no solamente el último inepto e irresponsable de Noboa, sino los otros ineptos e irresponsables también. Moreno, Lasso y Noboa, que son la misma cosa. Esto significa que se comieron toda la cantidad de energía que se había instalado como reservas, que siempre tiene que haber reservas justamente por el estiaje, por alguna situación de emergencia que se pueda producir. Comenzaron a depender de la importación de electricidad de Colombia. Y ahora estamos viviendo la peor de las crisis eléctricas que el país ha tenido. Y lo peor de todo es que nos han dado la solución. Compren velas y piten. O sea, se burlan de los ecuatorianos. Estos 3 gobiernos no hicieron la inversión, lo que tenían que haber hecho, y ustedes compren velas, préndanlas y piten. Esa es la solución que nos dan estos gobiernos ineptos, pero no son solamente ineptos, sino que lo que quieren hacer son negocios. Esto es muy típico de los gobiernos neoliberales. Reducen la inversión pública, como la han reducido a casi cero, como hacen mal las políticas públicas, o como en algunos casos hasta las convierten en nada. Entonces, vamos a traer al sector privado para que invierta, para que nos solucione los problemas. No, los problemas estructurales, los problemas fundamentales de un país los tiene que atender el sector público, porque el sector público está pensando en el bienestar de todos y de todas, en el bienestar de la gente. A eso se dedica, a eso debe dedicarse. Pero el pensamiento neoliberal dice lo contrario. Dice el Estado que sea chiquito, que el sector privado atienda. Eso tiene sentido para la producción de cosas normales, pero no para la energía, no para el agua potable, no para las carreteras, no para la conectividad. De eso tiene que encargarse el Estado. Pero lo que no se puede es descuidar un asunto tan vital, tan básico, como en el cuerpo humano, el corazón, que funcione, que haya energía, que haga que funcione el país. Eso no se puede descuidar. Cuando en este momento hay más de 1000 megavatios de déficit de potencia para que funcione la economía ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana, para que funcionen los hospitales, para que funcionen las empresas, para que funcionen nuestras casas, para tener luz en nuestras casas, para poder cocinar, para poder bañarnos, para poder tener incluso agua potable. Y hicieron tanta laraca y tanta lámpara trayendo una barcaza, que además, parece ser que además había ahí cosas chuecas, ¿no? Vino la barcaza sin que hubiera comenzado ni siquiera el concurso, ¿sí? Lo que demostraba a las claras de que ya ellos eran los asignados. Pero dejando eso de lado, trajeron una barcaza que apenas nos puede dar 100 megavatios de 1000 que tenemos de déficit. Por tanto, puede estar funcionando la barcaza y nosotros seguimos a oscuras, seguimos sin electricidad. No podemos permitir que eso siga así. No podemos permitir que nos sigan destruyendo al país. Tenemos que recuperar nuestra capacidad incluso de asombro, de indignación ante las cosas que pasan. Ojalá este gobierno termine pronto, porque lo que ha hecho este y los 2 anteriores han sido destruir al país. Nosotros tenemos que trabajar juntos, desde la misma base social, con nuestras organizaciones de base y también con nuestra decisión política a principios del próximo año, para que este gobierno y los 2 otros gobiernos neoliberales que nos han desgobernado se vayan a su casa y tengamos otra vez las posibilidades de tener una sociedad de progreso, de justicia, de equidad, de mejores condiciones de vida. Para Patiño, la solución a la crisis pasa por priorizar la inversión pública y reorientar las políticas hacia el bienestar social, en lugar de seguir beneficiando a intereses privados. En su opinión, los ecuatorianos están siendo objeto de una burla por parte del gobierno actual, que promete soluciones, pero sigue el mismo camino fallido de los gobiernos anteriores. Este llamado de atención busca que se retomen los valores de un Estado responsable con su pueblo, que garantice servicios esenciales como la electricidad y recupere el rol del sector público en la creación de equidad y desarrollo sostenible para todos. Qué terrible, ¿no? El Ecuador ya nuevamente en el subdesarrollo, porque eso es lo que somos, un país tercermundista con politiqueros como Noboa, Lasso y Moreno,
el innombrable, no se lo debería de nombrar, debería de ponérsele la etiqueta de la basofia Moreno, ¿no? Así es que a suscribirse, suscríbase ahora. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quiere.